Hola a todos, me llamo Michel, soy de Francia y en este vídeo voy a hablar de un país maravilloso y encantador. Este país se llama Colombia. Entonces les voy a contar cómo conocí el país y toda esa historia. Entonces la primera vez que fui a este país hermoso fue en el 2008 y la razón de mi viaje era para conocer una cultura diferente, un ambiente diferente, ya que no conocía América del Sur. Y hablaba por internet con unos colombianos y me decían, vente a Colombia, te va a encantar, es un país increíble. Y sí tienen la razón, cuando fui allá pues me di cuenta que sí es un país súper increíble. Entonces cuando llegué allá, lo más difícil para mí fue primero, bueno, el idioma era difícil porque al principio no hablaba bien español, pero bueno, eso lo tuve que aprender. Y lo más complicado fue el transporte, porque como se pueden dar cuenta, en Colombia tiene un transporte muy diferente a Europa. Entonces cuando vi busetas yo pensaba, uy, ¿será que yo voy a caer en esos buses pequeños, esos microbuses? Y con carteles raros donde indican la dirección, la calle y todo eso. Aquí no se ve en Europa. Entonces estaba sorprendido, asombrado. Pero no importa, o sea, ya tenían un encanto, o sea, ya era algo diferente, yo quería ver algo diferente, o sea, no digo que las busetas sean feas o bonitas, pero era muy diferente a Europa. Entonces eso me sorprendió bastante. Lo otro que me asombró fue la comida, porque la comida colombiana es muy rica, me encanta, o sea, la carne llanera, el asado es muy delicioso. Hay una carne que se llama el chigüiro, que no se encuentra aquí, y me enamoré de la comida también. Bueno, lo único que no me gusta tanto de la comida es el arroz. En Colombia me parece que comen demasiado arroz. Y a mí me gusta variar y cambiar de comida. Entonces eso es lo que me sorprendió. Todos comiendo arroz cada día. Entonces, bueno, no voy a decir que no sea bueno, pero es algo que ya es diferente a Europa. Y lo que me encanta también de la comida son las frutas. Hay muchas frutas que no se encuentran aquí. Yo estaba, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? El maracuyá, el mango, los tomates. Aquí, por ejemplo, en Europa solo hay una variedad de tomate, el que se come. Allá hay jugo de tomate, jugo de lulo. Bueno, una cantidad de frutas que no existen en mi continente. Entonces ya me quedé bastante boquiabierto, estaba admirando todas las bellezas de Colombia y todos sus sabores y sus cosas extrañas y llamativas y diferentes. Y bueno, yo llegué a Bogotá y me di cuenta que la gente era muy amable, o sea, uno entra a una tienda y dicen, ¿qué hubo vecino? ¿Qué más? Y todo, preguntan a uno, le hablan, lo acogen. Me di cuenta de una vez que como lo decían mis amigos, que la gente es muy chévere, muy bacana, como dicen allá. Y me encantó desde el primer día, desde los primeros días, me encantó el país. Bueno, voy a describir más o menos las ciudades que he podido conocer desde el 2008 hasta hoy. Bueno, como les dije, llegué primero a Bogotá y me gustó. Aquí muchos dicen que es una ciudad fría, es verdad que el clima no es lo que me guste más. O sea, claro que en Europa el invierno es más tremendo, más frío. Pero cada día con lluvia, con 10 grados, Bogotá es... Lo único que no me gusta de Bogotá es el clima, pero es una ciudad súper bonita, hay muchos rascacielos, hay la Candelaria, hay mucho que conocer, muchos parques, hay muchas calles de casas coloniales. Vale la pena conocer la capital, para mí es una ciudad súper hermosa. Y bueno, según muchos dicen que en Bogotá la gente es fría, que la gente no es tan agradable por ser la capital y todo eso. No estoy tanto de acuerdo porque uno no puede decir que uno de la capital sea malo. No pueden decir que los rolos, el gentilicio de los que viven en Bogotá, se dice o rolo, o cachaco, o bogotano. Pero no se puede decir que los de Bogotá sean malos porque es increíble. En Bogotá solo hay mestizaje, hay muchas personas que vienen de Neiva, de Ibagué, de la costa, de Cali, de Medellín. Entonces, por ejemplo, un caleño no puede decir, ay, no me gusta la gente de Bogotá, porque en Bogotá hay más caleños que en Cali. Bueno, exagero, pero hay mucha gente de todas partes. Entonces me parece que la gente en Bogotá es agradable. Depende del barrio, porque claro que hay barrios gomelos, como dicen allá, o sea, de clase alta. Ahí sí, la gente es un poco más fría. Pero hay muchas partes que conocer en Bogotá y es una súper hermosa, bonita ciudad. Bueno, aparte de Bogotá conocí Medellín, la segunda ciudad del país y para mí es la más bonita ciudad del país porque es como una ciudad desarrollada, como si fuera Europa. Bueno, exagero porque tampoco es Europa,
pero hay metro cable, hay busetas nuevas, bonitas, limpias, o sea que las calles también son muy bonitas, o sea, se nota que la estructura de la ciudad es súper bonita y se vuelve siempre más turístico y yo entiendo por qué. Y según los colombianos, los paisas, o sea, la gente de Medellín, es la gente más agradable del país. No voy a decir que no es verdad, porque son súper amables, pero yo creo que en todas partes de Colombia la gente es amable, no solo en Medellín, ni solo en Bogotá, ni solo en la costa. Pero sí, Medellín vale la pena para conocer, hay muchas fiestas, sí, es una ciudad súper, súper divina, entonces yo les recomiendo ir a Medellín también. Bueno, aparte de Bogotá, Medellín conocí la costa, o sea, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, y son ciudades súper calientes para el clima y son súper turísticas. Entonces uno puede ir a la playa, broncear, o sea que son ciudades muy increíbles, son las más turísticas del país, más o menos. Y hay playas bonitas, sobre todo en Santa Marta. En Cartagena lo bonito es lo colonial, las murallas, el castillo, de los castillos y todo eso. San Fernando creo que se llama el castillo. Y bueno, entonces hay muchas cosas que visitar en Cartagena. En Santa Marta es para sobre todo la playa. Bueno, Barranquilla tiene también cosas bonitas para visitar, el estadio, el Metropolitano. Bueno, son ciudades muy calientes. Y lo que me gusta de esas ciudades, sobre todo hablando de Cartagena y Santa Marta, es que por ser ciudades tan turísticas, uno puede caminar sin peligro. O sea que uno puede caminar a las 11 de la noche, no habrá problemas, porque es tan turístico que hay mucha policía, no roban tanto a los extranjeros, o sea que yo digo que son ciudades muy agradables y muy seguras. O sea que uno piensa que Colombia es un país con guerrilla, con narcos, con droga, con delincuencia. No voy a decir que no existe eso, claro que existe, pero en poquitas partes, o sea que las ciudades más famosas de Colombia son seguras, bueno, sobre todo en la costa Caribe. Y entonces yo nunca he tenido grandes problemas, o sea que me parece, por ejemplo, más seguro estar en Cartagena que en París, por ejemplo, o en Madrid o en Ámsterdam, o sea que cada ciudad del mundo tiene sus problemas y Colombia también, o sea que yo pienso que no hay que exagerar, hay falsa publicidad con el peligro en Colombia. Como lo dice la publicidad, el riesgo es que te quieras quedar, y eso es verdad, ese es el único riesgo. Entonces, no, la costa Caribe me parece más seguro, bueno, depende de en qué parte, pero Cartagena y Santa Marta me parece mucho más seguro que las capitales de Europa. Entonces, no hay que escuchar todo lo que se dice, lo que habla la gente. Hay que ir para ver, y no hay que escuchar para ir. Bueno, entonces me gustó mucho también la costa, y lo que es bueno en la costa me parece que es otro mundo. O sea, en Colombia hay muchos acentos, muchas partes con la gente que es diferente, o sea que es un país muy mestizo y todo, pero en la costa lo que me gusta es que parece otro mundo. O sea, uno va a Medellín, a Bogotá, hay algunos parecidos, pero uno va a la costa y uno se cree en el Caribe. Bueno, es el Caribe, pero uno se cree, no sé, en otro país con la gente más morena, el acento es súper diferente, el clima es súper diferente. Y sí, eso es bueno estar, o sea, que es bueno porque en Colombia hay muchos países reunidos. Y los costeños son muy, muy buena gente, eso es lo que me gusta de la costa. Los costeños tratan muy bien a los turistas. Bueno, aparte de esas ciudades también conocí Bucaramanga, y Bucaramanga para mí es la ciudad más diferente de Colombia, o sea, tiene su propio estilo. Bucaramanga tiene como apodos la ciudad bonita o la ciudad de los parques, y sobre todo la ciudad de los parques, porque me parece que hay mucha naturaleza en esta ciudad. O sea que uno va a una parte del centro, luego tiene que ir a otra parte de Bucaramanga, uno tiene que pasar por la selva, entre comillas, y es bonito, o sea, huele rico, no hay tanta contaminación, y Bucaramanga es una ciudad súper increíble. No digo que sea la mejor ni nada, no hay que comparar, pero es súper diferente, o sea, es una ciudad muy llamativa. Bueno, aparte de esas ciudades, conocí El Llano, Yopal o Villavicencio. Son ciudades agradables, calientes, ni tan turísticas, pero muy, muy buenas ciudades con poco peligro. Bueno, donde me gusta la carne, como lo decía al principio, con carne muy rica, la carne a la llanera. Y entonces sí vale la pena conocer El Llano. Y bueno, creo que aparte de eso conocí otras ciudades cercanas a Bogotá, como Melgar, Girardot, Zipaquirá. Bueno, no las voy a describir porque para mí es como si fuera Bogotá, o sea, es casi el mismo ambiente, o sea, no es tan diferente.
Bueno, claro que hay ciudades cerca de Bogotá que es lo bueno, como Girardot y Melgar, es decir, que son buenas porque están cerca de Bogotá, pero son ciudades calientes, o sea, ya bajamos de altura, porque Bogotá está a 2.800 metros de altura más o menos, mientras que Girardot creo que está como a 1.000 metros o un poquito menos. Entonces uno cuando se aburre del frío tiene que tomar el bus y está a 3 horas de esas ciudades cercanas y uno puede respirar en el calor. Y ya aparte de eso no conocí tanto, me gustaría conocer muchas partes. Discúlpenme si no hablo de todas las ciudades porque todavía no he podido conocer todo. Me gustaría conocer Pasto, Eje Cafetero o también Amazonías, o sea, muchas partes que quiero conocer, pero les recomiendo ir por lo menos a esas ciudades que describí porque ya fui y me gustó mucho. No quiere decir que las demás ciudades no sean buenas, pero bueno, como lo digo, en Colombia hay que visitar creo que cada ciudad. Y lo bueno, creo que lo que me gusta más del país es el ambiente, la gente. O sea, un colombiano no es como un europeo, un gringo, no sé. Son muy amables, son muy acogedores, son muy de invitar. O sea, son personas muy abiertas. Y cuando uno habla con un colombiano, el colombiano lo trata bien a uno y da una súper buena imagen del país. Y eso es lo bueno. O sea, conozco a muchos colombianos que estudian en mi ciudad y gracias a ellos muchos de mi ciudad quieren conocer Colombia porque hablan tanto del país, son tan amables. O sea, por ejemplo, conocí a un paisa aquí en mi país y cuando lo conocí en Francia me dijo, ven a mi ciudad y yo te acojo y todo. Y fue verdad, fui a Medellín y me acogió, o sea, sin problemas. O sea, ellos no son como los franceses más fríos, más encerrados, que no dan la amistad tan fácil. Allá sí la amistad se consigue muy fácilmente. Y el ambiente es muy diferente, la comida, como lo decía, también un plato que me gusta es la bandeja paisa, con arroz, frijoles, o sea que hay muchos platos para conocer, la naturaleza vale la pena, hay muchos cerros, mucha selva, o sea que hay también la Sierra Nevada, una montaña con nieve, o sea que la naturaleza es increíble con las playas, o sea que hay tantas cosas para conocer en este país. Y lo que me gusta también es la música. O sea que por ejemplo en Europa solo se escucha música electrónica sin sabor. O sea, bueno, no voy a ser malo, pero o sea, hay buenas músicas. Pero lo que me gusta es que Colombia tiene su propia imagen. O sea que ellos ponen solo música latina. Bueno, claro que también hay música electrónica, pero la mayoría de las músicas tienen el estilo de Colombia, o sea, su sabor, su ambiente, o sea, se escucha mucho reggaetón, bachata, merengue, salsa, sobre todo salsa, como en Cali, o sea, que en cada tienda uno escucha música, la gente le invita a uno a bailar y todo, o sea, me gusta eso, dan su propia imagen, su estilo latino y eso es súper bueno. Y también voy a hablar de un paréntesis, bueno, como soy hombre no puedo hablar de la hermosura de las colombianas. Son mujeres muy bonitas y bueno, dicen que las mujeres más bonitas del mundo son de Venezuela, dicen eso, o de Brasil o no sé, pero las colombianas para mí son las más bonitas, también físicamente, pero sobre todo del corazón, porque una mujer colombiana es una mujer muy romántica, muy tierna, muy amable. Y eso que dicen que Francia es el país más romántico del mundo, pero yo no lo creo, para mí sería Colombia, porque en Francia si le regalas a una mujer flores, te va a decir, ay, ¿qué es este regalo feo? En Colombia le haces eso a tu novia, a su novia, a uno, no sé qué. Ella le responde, ay, mi amor, gracias. O sea, que son tan tiernas que muchos se quieren casar con colombianas. Para mí son las mejores mujeres del mundo. Y entonces un extranjero en Colombia se enamora del país y de las colombianas y de la comida, o sea, de muchas cosas. Hay tantas cosas para hacer allá. Y por eso entonces quería hablar de este video. Creo que voy a hacer más videos con más detalles de cada ciudad o de algunos temas. Ya voy a terminar este video para no quitarles más tiempo. Entonces les agradezco mucho por haber escuchado el video. Y bueno, que viva Colombia. Y quería mostrarles rápidamente la catedral de mi ciudad. No olviden, no se vayan a olvidar que estoy en Francia cuando hablo. Y miren cómo es bonita la catedral donde estoy viviendo. Aquí la vemos en el fondo. Y se llama la catedral de Saint-Étienne de Metz. La pondré en la descripción del video. Y entonces solo era para mostrarles dónde vivía. Y les digo que muchas gracias, que estén muy bien y hasta pronto.